Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Enrique Pressburger. Bienvenidos a su programa Factor Económico, donde entenderás a tu país, tu empresa y tu cartera. Y bueno, el día de hoy vamos a dar una perspectiva económica de lo que está pasando en el país de una manera un poco más amplia, entendiendo precisamente conceptualmente por partes, antes que nada, qué está pasando en nuestro país. Pues bien, a propósito de una noticia reciente que dice que la ANTAD sigue cayendo. La ANTAD es esta asociación de tiendas minoristas que reflejan un poco el consumo de nuestro país, ha caído ya durante varios meses consecutivos en niveles que rondan un 20% con respecto al año pasado. Es decir, ya se habla de un patrón, ya por lo menos tenemos 3 meses con estas caídas más o menos de esta proporción, lo que nos habla que efectivamente el patrón de consumo y de economía en México va a cambiar. Todo lo que estamos viviendo en el país, pues es justamente un escenario de consolidación económica, donde al haber menos consumo, habrá también menos clientes, habrá también menos vendedores retail sobre todo, y esto empezará entonces a concentrarse. Es decir, grandes grupos de tiendas empezarán quizá a fortalecer más sus tiendas, los chiquitos comenzarán a desaparecer, y gente de hecho está gastando menos en sus tarjetas de crédito. Estamos a niveles récord a la baja de alguna manera con respecto de un año a otro porcentualmente, lo cual nos dice que la gente está gastando menos y por lo tanto el consumo también traerá menos expansión económica. De hecho, a nivel macroeconómico ya hay pronósticos que hablan hasta de un 12% caída del Producto Interno Bruto y donde México entraría uno del top 5 de los países que más caerá en el entorno global, siendo que además en 2019 ya habíamos tenido una contracción económica del PIB. Y bueno, justamente entonces nos enfrentamos a un país que tiene un peso devaluado, que aunque se ha medio mantenido e intentado fortalecer en las últimas semanas, se espera que el peso pueda estar en un rango entre 22 y 25 pesos o inclusive un poco más en lo que va del sexenio. Esto por el riesgo latente de que México pierda su grado de inversión. Pemex ya lo hizo, ya perdió su grado de inversión. México se esperaría que por la dificultad de hacer frente a sus deudas y nuevamente la sombra de Pemex al perder su grado de inversión, pues se devaluara aún más la moneda. Se prevé una caída fuerte del Producto Interno Bruto y una consolidación donde digamos que los grandes permanecerán y varios chiquitos desaparecerán. Entonces es un escenario sin duda de contracción económica donde hay que estar muy atentos, por lo tanto, a ser parte de la fuerza consolidadora, es decir, abiertos a fusiones y adquisiciones, alianza con competidores, con grandes empresas, consolidar clientes y bueno, dado que los patrones parece que habrán cambiado por lo menos por un año más y por un periodo largo de tiempo antes que la reactivación pueda ocurrir de manera generalizada, es decir, sí va a haber reactivación, pero no generalizada. Y bueno, pasando ahora, bueno, ok, entiendo que estamos en un escenario nacional de contracción, de posible devaluación económica, de un tema de riesgo país latente, de crecimiento económico y de caída en el consumo de una manera precipitada. Pues ahora, ¿qué hago en mi empresa? Pues bueno, básicamente en el entorno empresarial, lo que se viene es un entorno donde la liquidez y el stock, es decir, el inventario, serán la fuerza más importante de la competitividad de las empresas. Es decir, más aún de la calidad de tus servicios, no importa qué vendas o qué produzcas y qué tan bueno seas, sino qué tanta capacidad financiera tienes para mover y circular tus bienes y servicios a tiempo y de acuerdo a las necesidades de las cadenas comerciales. Es decir, si poniéramos un ejemplo de una cadena que produce muebles, no importa que seas el mejor mueblero artesanal y tengas la mejor madera y los mejores procesos de fabricación, sino lo que importa es que ahora las cadenas se tardarán más en pagarte, entonces pues tú tendrás que resistir 3 o 4 meses, 90, 120 días para cobrar, tendrás también que comprar materia prima con mucha más anticipación y tendrás asimismo que tú tener tu propio inventario, porque las cadenas ya no comprarán resurtido de una manera tan holgada, sino exigirán a las cadenas, a los proveedores, en este caso más bien, tú haces el inventario, tú ten las reservas, y si yo cadena en todo caso necesito un resurtido de emergencia, pues bueno, entonces ya serás tu proveedor quien me lo tiene que traer en ese momento, lo que se traduce en que la pyme pues tiene que tener la liquidez para haber comprado inventario con anticipación y de alguna manera arriesgar también el dinero para tener ese inventario y pues si no se vende, pues de alguna manera no se vendió.
Igual como empresa, es importante concentrarse en menos clientes, es decir, aunque pareciera contraintuitivo que siempre nos dicen diversifiquen varios clientes, la realidad es que en este tipo de entornos lo mejor es más bien aumentar venta a clientes existentes y reducir portafolio de productos. Así es, tienes que vender un poco menos productos de los que vendías y tal vez en una mayor proporción a un cliente determinado, pero a un mayor margen. Esto quiere decir que ya el crecimiento en ventas no significa necesariamente ser mejor, es posible que vendas menos, pero a mayor margen y con una cobranza más segura. Así, stock is king y cash is king. Hoy en día todo se traduce, como se puede ver, en dinero. Necesitas dinero porque vas a fabricar sin cobrar, necesitas dinero porque necesitas comprar insumos para fabricar antes de que la cadena te lo pida, necesitas dinero para invertir en el propio inventario para las cadenas, dado que estas ya no te comprarán en firme o cuando menos los resurtidos no serán tan agresivos y te irán comprando conforme vayan necesitando, así que tú tienes que tener capacidad de respuesta rápida, además de que tienes que invertir cada vez más en infraestructura, en sistemas y de personal para ir automatizando tu negocio. Por lo tanto, es inversión, 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 en cobrar menos, en invertir más, y todo esto se traduce ya sea o en meterle más capital propio o en tener líneas de crédito abiertas, cosa que solo logran pues las empresas un poco más grandes, las que tienen buen historial crediticio y las que logran ya una cierta estabilidad de algunos años. Por eso decimos que es muy probable que el mercado se consolide, que los competidores grandes que sí tienen acceso a líneas de crédito y a liquidez, pues se unan con chicas para incrementar su portafolio de ventas, para poder tener pues mayor liquidez. Y a algunas chicas les convendrá hacerlo porque si hacen bien sus productos o servicios, el adherirse a una estructura más grande, sin duda alguna les dará esta liquidez necesaria para poder seguir afrontando su negocio de manera adecuada. Por lo tanto, la liquidez ya no es una cuestión de crecimiento, sino una cuestión de supervivencia y eso es lo que hay que hacer de alguna manera a nivel empresarial. Asimismo, hay que conservar el capital humano y hay que meterle al tema de digitalización. Por lo tanto, dado que el país se consolida y las empresas grandes se vuelven más grandes y las chiquitas desaparecen ante un entorno de menor consumo, de igual manera las empresas tienen que consolidarse buscando mayor liquidez para las nuevas reglas del juego en el mercado y ya sea cambiar su estructura o bien consolidarse con empresas más grandes o bien tener nuevas fuentes de inversión o bien nuevas líneas de crédito para tener más dinero de alguna manera disponible. Y bueno, y a nivel de qué pasa conmigo, ya vimos qué pasa con el país, ya vimos un poco qué pasa con la empresa a niveles de consolidación en ambos casos. Y ahora, ¿qué hacer yo como consumidor ante un entorno recesivo? Pues bien, lo primero que hay que tener en cuenta, pues es que hay que cuidar los gastos recurrentes, es decir, todo el tema de membresías, de gastos altos y digamos de gastos innecesarios, pues hoy en día es momento de replantearse para buscar las verdaderas necesidades y ver qué se puede hacer por uno mismo. Otra cuestión que nos vamos a replantear es justamente el valor agregado que tenemos a la hora de consumir. Hoy en día nosotros estamos dispuestos a consumir menos, pero tal vez pagar más por lo que consumimos por un servicio de mayor valor agregado. Y esto ha pasado muchísimo con los microemprendimientos a nivel consumo, donde pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, si antes estábamos acostumbrados a comprar un tipo de postre específico, pues hoy en día tal vez en la pandemia surgió una persona que hace panqués personalizados, tal vez sin gluten, tal vez sin azúcar, tal vez con tu nombre escrito encima del panqué, con un resurtido y un sabor especial y que se entregará de la manera y en la temperatura que tú lo desees. Es decir, tú vas a pagar más por esto que ya hacías, sin embargo, lo vas a hacer tú controlando y obteniendo realmente un valor agregado y por lo tanto prescindiendo de otras cosas que tal vez no necesitabas tanto. Entonces, es una buena oportunidad para los microemprendedores de enfocarse en este ultra valor agregado, donde lo que importa es la verdadera comunicación y justamente trasladarse desde el Big Data hasta el Profound Data, es decir, de alguna manera del gran análisis de datos a nivel sistema a un tema de análisis profundo de datos personalizados, donde estos microemprendedores tal vez tendrán a lo mejor, no sé, 50 clientes en lugar de 5,000, pero atendidos de manera muy profesional y por lo tanto con un buen margen, y eso como consumidores nosotros cada vez consumiremos más en estos paradigmas.
Yéndonos también a otros temas importantes a nivel consumo, digo, además del primer patrón, que es consumir menos de lo innecesario, solamente lo necesario, de suprimir membresías no necesarias y de consumir mayor valor agregado, también hay que pensar en las inversiones. Hoy es un excelente momento para invertir en renta variable, dado que las acciones sufrieron desde el principio de la pandemia pues una caída significativa de cerca del 40%, y aunque ahorita el mercado ya se ha recuperado pues por ahí de un 25% en general, todavía están las acciones subvaluadas y sin duda es un buen momento para entrar a renta variable, tanto en bolsa mexicana como en el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, donde puedes comprar acciones de todo el mundo, puedes replicar, por ejemplo, con índices del S&P, de Standard & Poor's de Estados Unidos, y comprar acciones representativas de toda la bolsa de allá. Así que es buen momento de arriesgar. Y también es buen momento en lo individual de pedir dinero prestado. Hoy en día las hipotecas están en una tasa muy baja, que hace realmente muchos años no estaba tan baja. Esto es porque la TIIE ha bajado y también porque los bancos desesperadamente pues están buscando reactivar también el crédito al consumo seguro, en este sentido pues el consumo de casas, consumo de autos, y por lo tanto es un excelente momento para adquirir una vivienda. Habías estado tú rentando por mucho tiempo, pues es momento de quizá pensar en dar un enganche y amarrarte más bien una hipoteca a 20 años quizá, con una tasa del 7%, que es en lo que están rodando las hipotecas hoy en día, y poder hacerlo. De igual manera, tu negocio necesitaba una maquinaria para responder a estas necesidades más urgentes de resurtido, o porque quieres empezar un negocio, es buen momento de comprar a crédito, dado que las tasas están bajando. Entonces, por lo tanto, como consumidor, también hay que invertir, también hay que pensar en la expansión patrimonial, hay que arriesgar un poco más, tanto en empezar nuevos negocios como invertir en renta variable, puesto que la renta fija, la inversión en CETES y la inversión sin riesgo, hoy en día, pues la realidad es que no es tan rentable. Así que, en resumen, queridos amigos, pues básicamente estamos enfrentados a una coyuntura dentro de México, en un país que es de los que peor lo va a pasar en el tema de la caída y en el tema de la pandemia, con caídas que van entre el 7 y el 12% del PIB, que esto va aunado a un mal desempeño del sector público, donde quizá México pierde el grado de inversión y por lo tanto nos lleva al encarecimiento de las deudas, y esto lleve a pérdida de clima de inversión y México lo pase mal en consumo como lo ha sido. Sin embargo, a nivel empresa, esto no necesariamente es una mala noticia para todos. Hay que buscar estar del lado de los consolidadores, de alguna manera, o los consolidados, donde puedas hacer escalabilidad con tus competidores, con tus aliados, puedas buscar liquidez a través de líneas o inversiones externas para responder a las nuevas reglas del juego, donde tienes que invertir más en stock y en liquidez y te vas a tardar más en cobrar, pero eso te dará más posibilidad de ventas. Y a nivel personal también hay oportunidades donde este entorno de incertidumbre es buen momento de hacer compras de oportunidad, de amarrarse a cuestiones patrimoniales y de buscar rendimientos más agresivos. Así que ya saben, espero que hayan disfrutado esta guía rápida de qué hacer en el entorno económico actual. Yo soy el doctor Enrique Pressburger. Gracias por seguirnos en Factor Económico, donde entenderás a tu país, a tu empresa y a tu cartera. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta la próxima. En la edición de julio de Mundo Ejecutivo, platicamos con las empresas por México, que hacen gala de su responsabilidad social con medidas para cuidar la salud y economía de sus colaboradores y clientes, además de realizar donaciones a la sociedad en general. La pandemia de COVID-19 obligó a los negocios a acelerar la transformación digital. Conversamos con las empresas líderes en tecnologías de la información, quienes nos hablan de cómo ayudan a sus clientes a modificar sus operaciones con herramientas y estrategias de vanguardia. En medio de la emergencia sanitaria, las empresas de la salud como hospitales o laboratorios registraron crecimiento en sus servicios. Algunas de las principales nos cuentan cómo modificaron sus operaciones y qué aprendieron sobre esta experiencia. El sector restaurantero fue uno de los más afectados por la pandemia y algunos de los grupos más importantes nos hablan de las medidas de higiene con las que trabajan y las expectativas de la industria en el mediano plazo. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales.